¿Cómo están, queridos amigos? Queremos saludarles en este programa especial en que contamos con la visita de un gran apóstol de las comunicaciones y un buen amigo nuestro, Freddy Guzmán. ¿Cómo está? Muchas gracias, Padre Raimundo. Muy bien, agradecido, feliz de estar aquí en este lugar con usted, en Radio María, Madre de Dios. Así que para mí también y para saludar también a los que nos siguen a través del canal Tiempos de María. Es un honor conocer a Padre Raimundo y conocer también en esta conversación que vamos a tener la congregación a la que él pertenece, la Radio María, cómo se funda. Hay muchos temas importantes que vamos a ir conversando en el día de hoy. Y hoy, que es el primer sábado de mes, el Día de la Virgen. Así que, qué mejor. Así es realmente una alegría contar con don Freddy, nuestro hermano Freddy. Él tiene un gran amor a la Virgen, al Espíritu Santo. Esto le ha llevado a ser un gran apóstol de Jesús, que dice en el Evangelio: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia, ¿no? Y ¿por qué no hacerlo aprovechando los medios de comunicación que hoy en día la tecnología nos proporciona? Así que nos ponemos a su disposición para que usted pueda hacernos las consultas que quiera o todos los comentarios que desee, Freddy. Sí, Padre, como de costumbre que tenemos en el canal, vamos a pedir para que usted nos pueda hacer una oración de introducción, una oración breve, y colocar nuestro corazón dispuesto a recibir las semillas del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos bajo la presencia de nuestra Madre María, nos consagramos a ella y le consagramos también este programa. Como decía San Juan Pablo II: Madre, todo tuyo y todas mis cosas tuyas son. Que todo sea, Madre, para esclarecer tu bello nombre y para que tú nos indiques el camino para amar mejor a Jesús en nuestro día a día. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos ubicados en este momento físicamente en San José de la Mariquina, que es de la diócesis de Villarrica, y estamos en la radio, en los estudios de la Radio María, Madre de Dios, con el Padre Raimundo Mena, que es de la congregación Oratorio Mariano. Y quiero, Padre, preguntar dónde nace esta congregación, cuál es el origen y el objetivo, digamos, los carismas que tiene esta congregación. Es una congregación chilena, nació en el año 1971. Su fundador es el padre Sergio Mena, un sacerdote chileno que originalmente era de la congregación de Schoenstatt, era palotino schenstatiano, como se decía en ese tiempo, y que al cabo de un tiempo fue descubriendo que este gran amor a la Virgen y el gran carisma de educación que tenía el padre Kentenich, él debía orientarlo con un matiz más propio, más especial, más popular, digamos así, y entonces se funda el Oratorio Mariano en el año 1971. Esto ocurrió en Santiago, en la zona de Santiago Centro, donde actualmente está la Casa Central, que nosotros llamamos Oratorio Central. Ese oratorio se ubica en la calle Sacie, 1951. Y fue un momento muy especial porque en un día de San Pedro y San Pablo, en 1971, 29 de junio entonces, el padre llamó a la Virgen para establecerse a través de esta imagen que él llamó Madre del Pueblo. Es una imagen bonita, muy conocida, pintada por Ferruzzi o Ferruzzini, un pintor italiano, y entonces le pide a la Virgen que se establezca en el oratorio a través de esta imagen. Pero los jóvenes que estaban en el grupo mariano en ese tiempo no se estaban portando muy bien. Entonces el padre le señala a la Virgen esta situación y le dice: Madre, te pedimos que te quedes en la imagen, pero también, si es necesario, que te vayas de la presencia de la imagen el día que nosotros no busquemos más
la autoeducación o amar a Jesús cada vez con una vida más consagrada a ti y a Él. Entonces, si dejamos de buscar el camino del Señor, te pedimos que te vayas de la imagen. Entonces quedó como un desafío, ¿ya? Por eso le llamamos el primer desafío. El día que no haya grupos marianos que quieran encontrar este camino de santidad, de autoeducación, de hacerle caso a la Virgen, que a su vez nos dice, hagan lo que mi hijo les diga, entonces creemos que ella ya no va a estar actuando más a través de la imagen. ¿Y los carismas del oratorio mariano, padre? Como el padre pertenecía a Schoenstatt y su conversión se dio en el santuario de la Mater en Bellavista, de Schoenstatt, entonces es un carisma primeramente muy mariano, ¿ya? De un gran amor a la Virgen como reina de nuestra vida, a la cual le consagramos todo lo que somos, ¿no? Siguiendo mucho este ideal de San Luis María Griñón de Montfort, que como mencioné al inicio en la oración, le dice a la Virgen, todo tuyo. Queremos ser totalmente de la Virgen, de nuestra Madre. En segundo lugar, tenemos el carisma de la odología. Odología significa un camino gradual para ir encontrando la santidad, porque todos venimos de situaciones distintas, tenemos historias diversas, tenemos heridas en nuestra vida, tenemos problemas, dificultades que a veces nos ponen tropiezo para seguir el camino de Jesús. Entonces, para ir dejando esas imperfecciones y esos pecados y esos vicios, cada uno tiene su propio camino de santificación, y eso se llama odología. Odo es camino, logos es un estudio, ¿no es cierto?, para cada caso particular, para cada persona, para que pueda encontrar su propio camino de santidad. Y luego está también la autenticidad, que es muy importante porque la fe debe vivirse como no solamente un deber, sino un querer profundo del corazón, ¿no es cierto? Como dice el mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón. Entonces, que este deseo de seguir a Jesús por María nazca de dentro, ¿no? De un encuentro profundo de la vida con la Madre. Entonces, el carisma de la autenticidad es importante, no actuar porque me están mirando o porque tengo que cumplir, sino porque estoy convencido por ideales muy internos, por proyectos de vida, por modelos que me impulsan desde lo más profundo de mi ser a vivir el camino de la santidad. O sea, son tres carismas que he mencionado ahora, mariano, el popular, el odológico, el auténtico. Está el carisma popular, porque esto está dirigido para todo el pueblo, especialmente para aquellos que no tienen muchas posibilidades de acceder, ¿no es cierto?, a la doctrina de la Iglesia, a pertenecer a un movimiento con una formación más estructurada, ¿no es cierto? Entonces el padre veía eso, que en las poblaciones, en la época de él, no llegaba la Iglesia católica con mucha fuerza. Y sí estaban muy presentes movimientos pentecostales, movimientos de origen político, sobre todo de corte marxista, comunista, ¿no es cierto? Y mucha cosa de magia y mucho desconocimiento de lo que era la Iglesia. Entonces, por eso él sintió este llamado profundo de ir a los ambientes más periféricos, más populares, y así se crea este carisma, que es, como dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, pero sin dejar de lado a nadie, ¿no? Cualquier persona de cualquier estrato social, todos pueden sentirse bien en el oratorio si se sienten llamados a participar en esta familia. O sea, popular significa todo el pueblo, pero con una opción preferencial para aquellos más desposeídos. Y por último está el carisma oratoriano. Ya sería el quinto carisma. Mientras que Schoenstatt primeramente llama a la Virgen en el santuario mismo de Schoenstatt, el padre pidió, ¿no es cierto?, que ella se establezca en la imagen. Entonces, una vez que la madre ha sido llamada por el desafío y se le da este soporte, ¿no es cierto?, este aporte humano de los grupos marianos, entonces creemos que ella está actuando a través de la imagen. Pero luego es importante que la imagen esté en un lugar concreto, ¿ya? Y ese lugar se llama oratorio, que siempre es una capillita que puede tener cualquier forma. Incluso puede haber una capilla dentro de una casa o de un hospital,
Eso es bien flexible, ¿no? Y no hay una estructura, un diseño predeterminado, ¿no? Pero es importante el oratorio como lugar de oración. Y de ahí viene el nombre del movimiento, Oratorio Mariano. Ya, perfecto. Hay ramas también, digamos, aparte de sacerdote, de laico, de mujeres. Así es. Primero el padre comenzó con la rama de jóvenes, pero luego se fueron sumando otras ramas, matrimonios, señoras, ¿no es cierto? Caballeros, y luego vienen los jóvenes que quieren consagrar. Ya, perfecto. Hay ramas también, digamos, aparte de sacerdote, de laico, de mujeres. Así es. Primero el padre comenzó con la rama de jóvenes, pero luego se fueron sumando otras ramas, matrimonios, señoras, ¿no es cierto? Caballeros, y luego vienen los jóvenes que quieren consagrarse a Dios, ¿ya? El oratorio se funda en 1971, pero ya en 1978 surge la congregación de los hermanos del Oratorio Mariano. ¿Mm? Y en 1980, 81 por ahí, las primeras hermanas apostólicas del Oratorio Mariano. Hoy hay varias ramas de consagradas, tenemos hermanas apostólicas, hermanas misioneras, hermanas de la caridad, hermanas seculares, contemplativas, que en este momento están fusionadas con las apostólicas para vivir la fe en distintos planos. Y se ha extendido, me imagino, a otros países también esta congregación. Así es, en el año 1977 el padre Sergio descubrió un santito, una imagen que le firmó el padre Kentenich en un encuentro que tuvieron en Milwaukee, Estados Unidos. Y en ese santito escribía el padre Kentenich: yo te envío, vayan e incendien el mundo. Ego mito te ite et incendite mundum, lo escribió en latín. Y en ese momento el padre Sergio descubrió, en el día 3 de julio de 1977, que ese era un llamado del Señor a través de este gran fundador, que fue el padre Kentenich, para que el oratorio mariano también se propagara por el resto del mundo, que no nos quedáramos solo en Chile. Estamos contentos de ser una congregación chilena, pero también pensamos de que el llamado de la Virgen para ser madre del pueblo, es decir, llegar a todo el pueblo, es para todos los países, ¿no? Y actualmente estamos en varias diócesis de Argentina, con casas de religiosas, también en Brasil, en una diócesis, en Santa María, con unas religiosas y un religioso. También hay religiosas en Colombia, en México, y tenemos un padre misionero que está visitando todos estos lugares. Hay 2 sacerdotes que están dedicados a la misión prácticamente a tiempo completo, y visitan además una comunidad que hay en Estados Unidos, en España, en Alemania, y también tenemos un contacto ahora con Guinea Ecuatorial, ¿ya? Muy bonito, e inclusive tenemos un postulante, un candidato para ser miembro de la comunidad que procede de África. ¿Ustedes tienen alguna fecha significativa de aniversario? Hay 2 fechas que son las fundamentales, Freddy. La primera, la que mencioné antes, que es la fundación del Oratorio Mariano, el 29 de junio de 1971. Por tanto, ya tenemos, si hacemos la suma, 53 años de existencia. La otra fecha importante es el 3 de noviembre de 1972, en que se produce un segundo desafío, ¿no? El padre Sergio dice, no basta con la autoeducación, que en términos más de catequesis es como la lucha contra el pecado mortal, ¿ya? Es combatir el pecado venial, ¿ya? Es necesaria también la lucha por la santidad, porque ese es el llamado de Jesús. No solamente nos dice sean mejores personas, sean buenos ciudadanos, sino que nos dice sean santos, sean santos. Entonces el Padre descubrió que si no optamos por la santidad de una manera seria, como una forma de vida comprometida, entonces tampoco tiene sentido que seamos un movimiento dentro de la iglesia. Luego el Padre hace, el día 3 de noviembre de 1972, un segundo desafío. Y dice: Madre, te pedimos que te vayas del oratorio el día que ningún hijo tuyo en esta familia quiera ser santo. Si nadie busca la santidad, ya no tiene sentido que ella se quede con nosotros. Y luego hay una tercera fecha que es importante también,
que es el desafío de la cruz, ¿no? El 11 de febrero se celebra esto. Y el padre Sergio le pide a la Virgen lo mismo: el día que ningún hijo tuyo que busque la cruz, unirse a Cristo crucificado, también te pedimos que te vayas del oratorio. Entonces el primero que cumplió esto, Freddy, fue nuestro padre fundador, porque él era un hombre muy carismático, que predicaba mucho, le gustaba cantar, él compuso muchos cantos, tenía una voz preciosa, dejó varias grabaciones, lamentablemente no en muy buena calidad porque eran cintas magnéticas en ese tiempo de video, de cassette, pero bueno, pero él pidió la cruz y empezaron a llegar enfermedades, ¿no? Y primero un Parkinson muy fuerte que le hizo perder la voz, ya adquirió mal de Crohn, diabetes, una serie de enfermedades que lo tuvieron décadas muy enfermo, pero siempre alegre, siempre contento, ofreciendo todos sus dolores y pidiendo más todavía para la salvación de las almas y para ayudar a mucha gente que tenía sufrimientos específicos. Y él le ofrecía un intercambio. Le decía: usted deme sus dolores y yo le entrego un poquito más de la salud que me queda a mí. Y mucha gente aceptó eso. Entonces mucha gente se sanó de varias enfermedades con estos negocios que hacían con el padre Sergio, pero él se fue enfermando cada vez más, ¿no? Entonces, sin tener enfermedades mortales, él sufrió durante años y años un montón de enfermedades bien dolorosas, pero para unirse al dolor de Cristo en la cruz. Esto a nosotros nos cuesta un poco entenderlo porque vivimos en una sociedad, en una cultura que rechaza el dolor, el sufrimiento. Buscamos la calidad de vida en términos de estar bien, con buena salud, en primer lugar, ¿no? Pero si nos unimos a los dolores de Cristo, podemos lograr redimir al mundo, ¿no? Co-redimir al mundo, ser co-redentores. Y muchos santos han dado muestra, ¿no es cierto?, a través de revelaciones particulares, que si pudieran haber sufrido más en la tierra por amor a Cristo y para salvar almas y por la gloria de Dios, hubieran sufrido más todavía. Sí, bueno, de hecho el Evangelio de hoy, perdón, de este domingo, hace también referencia a eso, que Pedro en algún momento le dice a Jesús que no quiere permitir que él haga sacrificio, y en algún momento también Jesús le responde: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como hombre. Y esta vida de este fundador nos hace reflexionar con el pensamiento de Dios, que tenemos que ofrecer los dolores, los sacrificios, cargar con la cruz. Creo que también es un ideal y un desafío que a todos los cristianos nos corresponde, pero que es bonito ver que el fundador, a través de su ejemplo, nos está predicando la cruz. Padre, y si algún joven quisiera entrar a esta congregación, o algún misionero laico quisiera también formar parte de esta familia, ¿cómo tienen que hacerlo para encontrarse con ustedes? Bueno, tenemos en este momento dos páginas de internet a las cuales pueden acceder. La primera es oratoriomariano.cl, me parece, o .com, no estoy muy... Le vamos a pedir a Sabrina que nos corrija. .com, oratoriomariano.com, www.oratoriomariano.com, y ahí va a encontrar contactos de sacerdotes del Oratorio Mariano. Luego pueden acercarse a los padres a través del teléfono o de forma presencial, porque estamos en varios lugares de Chile, y a través de ese contacto poder establecer entonces un vínculo de orientación, de acompañamiento espiritual, para ir discerniendo la vocación. Y así han ido llegando algunas vocaciones recientemente, gracias a Dios. También está la página radiomadrededios.cl, ¿no? www.radiomadrededios.cl, donde también se dan estos contactos con sacerdotes del Oratorio Mariano. Bueno, como estamos en una radio, padre, ¿qué le parece si vamos a un tema musical? Porque en la segunda parte de esta entrevista me gustaría conocer ya desde su vocación, de su llamado y su espiritualidad propia. Usted es profesor de filosofía, es exorcista,
Así que también tenemos otras cositas que preguntarle. ¿Le parece, padre? Con mucho gusto. Vamos entonces a un tema musical. Madre de nuestro oratorio, enséñame a decirte siempre sí, que así sea, Madre, como Dios lo quiera, confiamos siempre en ti. Recibe hoy mi llave, Madre, por amor a ti, por amor a ti. Bien, padre, queremos conocer su llamado, cómo nace esto de ser sacerdote y justamente en esta congregación. Bueno, yo vivía cuando era pequeño, 9, 10, 11, 12 años, por ahí 13, en la casa de mi abuela paterna. Y, y el fundador de la obra es hijo de ella. Entonces él iba a visitarla todos los meses y celebraba la misa con mi abuelita. Y yo, siendo un niño pequeño de 9, 10, 11 años, me colaba, como se dice, en la misa y participaba de ella. Y muchas veces el padre daba mensajes subliminales a través de sus prédicas que me llegaron mucho en el corazón, siendo niño, siendo pequeño. Y ese fue el primer contacto que tuve con el padre, ¿no? Yo no lo veía tanto como tío, sino como un padre espiritual, la verdad. Luego me alejé mucho de la iglesia cuando cumplí 13 años más o menos, 13, 14 por ahí, y entré en un mundo un poco oscuro de lo que hoy se conoce como la nueva era. Que alguien me pasó unos libros de ese tema y me empecé a interesar mucho con eso y me aparté de la fe católica, ¿ya? Y entré en una profunda depresión y tuve muchas dudas también, ¿no? De la depresión, después de un año y poco, pude superarla, gracias a Dios, porque le pedí al Señor que se hiciera cargo de mi vida, porque yo ya estaba sintiéndome muy mal, solo quería morirme. Y cuando le entregué mi vida al Señor, en esa oración que fue muy del alma, se me acabó instantáneamente la depresión. Entonces hoy yo interpreto que lo que sucedió ahí fue una liberación interior. Había un demonio que me estaba a mí oprimiendo tanto que me hacía experimentar un deseo de morir, ¿ya? Era realmente un ambiente de muerte que había dentro de uno por acceder a esos deseos de la nueva era, que son totalmente contrarios a la fe católica. Entonces, una vez que ya quedé liberado de esa idea mala, ¿no es cierto?, y le entregué mi vida al Señor, quedaron algunas secuelas, ¿no? Entre ellas algunas dudas. Y más o menos con 15 años yo le pregunté al padre Sergio una vez, le dije: padre, ¿podemos conversar? Y salimos caminando por la calle y le planteé algunas dudas que tenía, que eran de corte más bien filosófico, ¿no? Pero que para mí eran muy importantes en esa época, como niño, como joven, adolescente. Y le dije: padre, ¿por qué no puede ser que el universo en su conjunto sea Dios? ¿Por qué no podemos pensar que todo lo que vemos y nosotros somos parte de Dios? O sea, Dios es la totalidad de todo lo que hay. Eso es lo que dice la nueva era, por lo demás, ¿ya? Entonces el padre me miró con mucho amor y sabiduría y me dijo: Raimundo, ¿tú crees que en Dios puede haber algo malo? Y eso me hizo reflexionar que no, que en Dios no puede haber nada que sea imperfecto. Y el mundo está lleno de cosas que no están viendo, ¿cierto? Entonces se cayó por el suelo ese argumento que yo profesaba de que el mundo es el universo. Perdón, Dios es el universo. No puede ser. Y ese tránsito, ¿no es cierto?, de pasar a la luz intelectualmente, me cambió la vida, ¿no?
A otras personas la llamada les puede surgir más por el lado del corazón, del sentimiento. A mí fue por un tema intelectual, la llamada. Y el padre fue muy inteligente, muy astuto, porque así dice el Señor, hay que ser astuto como la serpiente y manso como palomas, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no entras al oratorio mariano? Me dijo. Ahí vas a encontrar otros jóvenes que se hacen las mismas preguntas y pueden estudiar juntos la palabra de Dios y acercarse a la Virgen y solucionar muchos cuestionamientos que tienen ustedes a esta edad. Y entonces entré al oratorio, con 15 años más o menos. Y ahí, bueno, me cambió la vida, ¿no? Porque me di cuenta de que había una manera de dirigirnos a la Virgen que era tan familiar, que era tan cercana, tan del corazón, que conversábamos con ella simplemente, ¿no? Y le decíamos todo lo que pensábamos en voz alta, y después a otro joven le tocaba, ¿no es cierto?, también rezar, leíamos la Biblia, y de una manera muy, muy sencilla nos comunicábamos con la Virgen en forma directa, y experimentábamos en el corazón la presencia de ella, tan profundamente que después uno decía, nada más tiene sentido, ¿ya? Ni el colegio, ni los deportes, ni la vida social, ni lo que ocurre en el mundo, ni nada. Yo quiero estar solo con la Virgen. Entonces poco a poco nace este deseo de consagrarse a la Virgen dentro del oratorio mariano, y después de salir del colegio yo entré a la congregación en el año 1988, el 15 de marzo. Vamos a anotar la fecha para saludarlo en su aniversario. Gracias. Padre, con respecto a esta nueva era, ¿qué libros le tocó leer en ese entonces para prevenir a los auditores, a los que nos ven en el canal? En ese tiempo había una colección completa de libros de un autor llamado Lobsang Rampa, ¿ya? Que es uno de tantos, ¿no? Hoy en día la nueva era abarca una multitud de pensadores, de áreas donde se mete, ¿no es cierto?, en el deporte, en la música, en la estética, en todo, ¿no?, en la filosofía, en la ciencia. La nueva era se mete en todo, pero sobre todas las cosas, la nueva era llama a practicar la magia, el espiritismo, el reiki, el yoga, la meditación trascendental, llegar a ese ideal de nirvana que tiene el budismo, por ejemplo. Cree en la reencarnación, cree que nuestro cuerpo es una cárcel del alma solamente, y que tenemos que liberarnos del cuerpo porque seríamos como ángeles presos en un cuerpo, ¿no? Esa es la mentalidad de la nueva era, totalmente contraria a nuestra fe cristiana, que nos dice que no somos ángeles encerrados en un cuerpo, sino que somos personas humanas, somos cuerpo y somos alma al mismo tiempo. Entonces, de ahí viene esta gran verdad que dice San Pablo, ¿no? Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Por tanto, es totalmente incompatible creer en la nueva era, creer en la astrología, creer en el destino, creer en la reencarnación, y al mismo tiempo creer en la resurrección. No se puede, porque la resurrección significa que Cristo venció la muerte y que resucitó con su propio cuerpo, y que la Virgen también está resucitada, gloriosa, con su propio cuerpo en el cielo, y que nosotros también vamos a conocer la resurrección de nuestro cuerpo, que es una expresión de nuestra alma. Entonces, esto no puede compatibilizarse con la reencarnación. O creemos en la resurrección y somos verdaderos cristianos, o nos metemos en esta otra corriente espiritual que no es de Dios, sino que es del demonio, ¿ya? Porque así el diablo está engañando a mucha gente a través de esta falsa espiritualidad. Sí, me llama mucho la atención de saber que usted es exorcista y que también tuvo, digamos, la experiencia de la liberación. Si te has dado cuenta de algo muy importante, ¿no? Porque para ser exorcista es importante, es necesario entender el drama que sufren las personas que están en esa oscuridad, ¿no es cierto?, que están en ese pozo tan profundo y que difícilmente salen de ahí si no hay una ayuda adecuada, ¿no?, de comprensión, de contención, de realmente ponerse en el lugar de la otra persona. Y ayuda mucho haber pasado por eso para comprender el drama que sufren muchos hermanos hoy, que quieren salir pero que están amarrados por sus ideas, por sus prejuicios, o porque el diablo los tiene amarrados. Sí, es lamentable que también hay teólogos, incluso sacerdotes, que niegan la existencia
del demonio. Padre, ¿qué argumento filosófico tiene usted para estos intelectuales que niegan la existencia del demonio como una persona, como un ente? Bueno, la existencia del mundo angelical se puede demostrar filosóficamente, así lo hace Santo Tomás de Aquino, diciendo que en la creación hay distintos grados de perfección, ¿no es cierto? Entonces uno va viendo que hay una escala perfecta y maravillosa en el mundo material, ¿no es cierto? No es lo mismo una piedra que un diamante, ¿no es cierto? Las piedras, los diamantes son más perfectos. En el mundo vegetal también vemos plantas que son más perfectas que otras y una multiformidad, y todas son hermosas, pero algunas son extremadamente bellas. Lo mismo pasa en el mundo animal, y después viene otro plano superior que es el mundo de los seres humanos, ¿no es cierto? Y entre nosotros, que estamos en dos planos, que son el plano del cuerpo, del alma, de la materia y del espíritu, ¿no es cierto? Existe un hueco vacío, dice Santo Tomás de Aquino, un espacio que hay que entender que debe ser completado, ¿no? Que entre Dios y nosotros debe existir un plano de entes, ¿no es cierto?, de personas que son solamente espirituales, que no tienen cuerpo y que son más cercanos a Dios que nosotros, se parecen más a Dios por su naturaleza espiritual, ¿no es cierto? Y a esos seres que son personas que no tienen cuerpo les llamamos ángeles. Ahora, dado que son criaturas, ya ellos no son tan perfectos que no puedan pecar, ¿no es cierto? Tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y algunos han elegido el bien, son ángeles de Dios, y otros han elegido el mal, rebelarse contra Dios, mentirse a sí mismos, creerse que ellos son Dios de manera totalmente falaz, y se han convertido en demonios. Entonces claramente vemos la acción del demonio en el mundo, sobre todo en las personas que están posesas o que están influenciadas de un modo muy concreto que no tiene explicación científica lo que ocurre en esos fenómenos, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede dar una demostración también más como empírica, más concreta, de que hay una fuerza que es preternatural, se dice, ¿no? Que no es algo natural, algo que está al alcance de la mano para entenderlo, sino que es de un mundo distinto a este, puramente espiritual, pero que influye poderosamente en nuestra realidad. A veces uno se encuentra con personas que dicen, me hicieron un mal, voy donde una médica, voy donde algún, no sé, cualquier persona. Padre, ¿cuándo una persona debe recurrir a un exorcista? Ojalá desde el primer momento, ¿no? Porque nuestro Señor dijo a sus apóstoles, en mi nombre ustedes expulsarán demonios, en mi nombre ustedes sanarán enfermos. Y esta realidad que está muy olvidada de un tiempo a esta parte en nuestra iglesia, lamentablemente es un daño, porque mucha gente católica o cristiana incluso, de otras denominaciones, no sabe o no encuentra un refugio, un espacio de acogida en nuestra iglesia para sanar de sus problemas que son preternaturales, como dijimos antes, ¿no? Que son de orden espiritual y que no se pueden explicar por razones naturales como enfermedades del cuerpo y del alma, ¿no? Entonces, muchas veces la gente se desespera, porque ven que están pasando cosas malas en su casa, con sus hijos, en su propia realidad corporal, etc., y necesitan una ayuda. Y entonces llegan esos consejos. Oye, pero ¿por qué no visita este machi, o este brujo, o esta meica, como decías tú, o este chamán, que te promete que te va a dar un alivio inmediato a cambio de dinero, ¿no es cierto? Y bueno, siempre los exorcistas han estado de acuerdo de que cuando alguien ofrece ayuda espiritual por intercambio comercial, se trata de un brujo. Se trata de alguien que está trabajando con espíritus del mal, no con el Espíritu Santo, porque la ayuda que da el Señor es solamente en el nombre de Jesús. Solamente el nombre de Jesús tiene poder para liberar, para sanar daños que hay en el alma y ataduras que hay con el demonio. Y esa dádiva, digamos, ese regalo es gratuito, totalmente gratuito. Tú no puedes cobrar
por hacer un exorcismo, por ayudar a una persona a sanarse espiritualmente, a liberarse de las ataduras del demonio. Y hay que hacerlo siempre en el nombre de Jesús, con el permiso del señor obispo de la diócesis, porque él es el que tiene como representante y sucesor de los apóstoles el poder total del sacerdocio, ¿no? Entonces, el permiso de la Iglesia, actuar en representación de la Iglesia, en el nombre de Jesús, con los ritos adecuados que están estipulados desde muy antiguo en los exorcismos de la Iglesia Católica, se pueden lograr grandes milagros. Bien, padre, muchas gracias. Creo que ha podido responder todas mis preguntas con respecto a esta inquietud que tenía yo de conocerlo personalmente, de conocer el oratorio mariano, conocer esta linda radio. Vamos a terminar con esta pregunta. La radio, ¿cuál es el origen de esta radio? ¿Por qué ese nombre? La radio Madre de Dios fue fundada en el año 1997. En ese tiempo estaba de párroco el padre Martín Donech, que fue el primer joven que aceptó el llamado a ser hermano del oratorio mariano. Y después del padre Sergio Mena, que fue también el primer párroco chileno aquí en San José de la Mariquina, vino el padre Martín como párroco, ¿ya? Y el padre Martín pensó en ese tiempo que era muy importante tener una radio para poder comunicar la palabra de Dios, la misa, para llegar con mensajes y servicios de utilidad pública también a la comunidad, porque no existía una radio en ese tiempo que fuera comunitaria. Y se funda entonces esta radio Madre de Dios, al principio con un estilo un poco más bien comercial, porque se aceptaban propaganda, etcétera, ¿no es cierto?, para poder mantener la radio, los periodistas, la locución y toda la mantención que conlleva una radio. Y porque no había en el pueblo una radio de esa naturaleza, digamos, que fuera comunitaria y comercial y todo eso. Entonces fue como un servicio que se le prestaba a la comunidad. Ahora, de un tiempo a esta parte, se le ha cambiado el giro a la radio Madre de Dios y se ha tornado totalmente pastoral, es decir, 24/7 evangelizadora. Aprovecho de pasar la propaganda. Esta radio tiene como ondas FM 96.1, que cubre todo el Valle de Mariquina, pero también aparece en una señal de streaming online en www.radiomadrededios.cl, que se escucha en todo el mundo. Ahí, ¿no? Es la misma programación que se transmite acá. Y la radio entonces ha tenido este giro editorial hacia la evangelización de forma permanente, y estamos tratando, ¿no es cierto?, de transmitir programación en vivo, a veces programas que generamos acá mismo en los estudios de la radio, o si no, tomamos material de internet, y gracias a Dios entre católicos no hay ese problema de derechos de autor, oye, ¿por qué no me pediste permiso?, ¿no? Sino que todos quedan muy contentos cuando los artistas católicos saben que están transmitiendo su música en esta radio, o sus programas de evangelización, de formación también en la radio, siempre están de acuerdo, ¿no? Hay una solidaridad muy grande entre comunicadores cristianos, y eso lo hemos podido apreciar harto. Muchas gracias, padre Raimundo. Un saludo a todos los que nos vieron, un saludo a todos los que son auditores habitual de la radio María Madre de Dios, a los del canal Tiempo de María. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a ti también, Freddy, por habernos acompañado en esta edición de este programa, por habernos visitado. Nos sentimos honrados con tu presencia. También admiramos mucho el trabajo que tú haces como comunicador, como evangelizador en tu canal Tiempos de María, ¿no es cierto? Y en otras redes sociales también. Y ojalá sigamos siempre con esta amistad y esta mutua colaboración para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Amén, padre, por favor, una bendición final y nos despedimos. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y por intercesión de María Santísima y San José, les bendiga Dios Todopoderoso y bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.